Y bien, estamos ahora con Mauricio Mulder, congresista del APRA, y con Raúl Castro Sañaro, presidente del Partido Popular Cristiano. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Jaime, muchas Miguel gracias. Santillana dijo al comienzo de la discusión anterior, en el dolor hermano, refiriéndose al PPC y al APRA, porque bueno, el APRA perdió casi definitivamente, digamos, el sólido norte, por lo menos a nivel regional, a manos de otro partido. Además, aunque uno podría discutir si es un partido programático, no lo es sin duda. Y el PPC ha perdido se ha quedado solo con 7 distritos en Lima, ha perdido varios distritos en Lima, ¿no es cierto? Teníamos 9, en este momento tenemos 7 consolidados, estamos peleando 5. ¿Ah, sí? ¿Hace Sí. que de repente van a tener más? ¿No tenían ustedes más? No, teníamos 9 en Lima. Allá. Y un centro poblado, Huachipa, 10, ¿no? Así En que de repente van a mejorar. De repente mejoramos, ¿Ah, es sí? posible. ¿Cómo Pero, no? pero a Claro. nivel del interior pues no tienen prácticamente nada, ¿no? Bueno, hemos participado con algunos movimientos en provincias y estamos todavía recibiendo resultados, ¿no? Bueno, el caso del APRA es, el APRA decidió no apostar por estas elecciones regionales. Yo tengo las cifras, en el año 2010 presentaron 22 candidatos a las regiones y ahora solo 8. Es decir, hay una retracción total, de repente para ir, digamos, camuflados con otros movimientos en algunas regiones, lo que tampoco habría funcionado. En cambio, otros partidos como el fujimorismo sí optó por incrementar el número de su participación y ha tenido un cierto resultado. Tampoco. No, sí, está yendo a cuatro segundas vueltas Y en las nosotros también. regiones. Y nosotros también. No, ustedes en una. No, En en 4. ¿En 4 En regiones? San Martín, San Martín. en San Lima Martín. provincias. En Lima provincias. O sea, tú nos has dicho ahora que hemos presentado solamente en 8. Pero claro, es que se han presentado candidaturas a través de frentes de personas del partido, porque también hemos abierto la posibilidad de integrar frentes con otras organizaciones y van con otras siglas y otros nombres. En pero Lima, son militantes del en partido. Lima están Nelson Chuy y Marino Llanos. No, está Marino Carlos- Llanos es de Fuerza Popular y Nelson Chuy es Concertación para el Desarrollo No, Nacional. está Andrés Tello está. No, pues no, Que es de... no figura. es- pero no como partido aprista, no figura, porque no sé... pues, No está, es decir, ya no quedó entre los dos primeros. No, sí quedó. Bueno, esto es al 61%. Ah, no, ya está la en OMPE. 100. Ya está en 100. ya. ¿La OMPE 100? Sí, ¿100% la sí, OMPE? Sí, en Lima provincia es eso. En Lima provincia ya está en 100. No sé si los demás, faltan un montón en otros lados. Bueno, ya, pero punto, ¿va para usted contar? No, está bien, o sea, no, yo lo que digo es, yo no estoy ocultando aquí una realidad. La realidad es que los partidos políticos somos los que cargamos la mochila de todo tipo de responsabilidades. Cuando Sendero estaba asolando, ¿por qué los partidos políticos no combaten? Como si se pudiera combatir ideológicamente con Sendero, ahí se combate con las armas. Hay un lenguaje antipartido que tiene 20 años en el Perú. La ley de partidos políticos que se sacó fue consecuencia de la presión que se hizo de un sector ex izquierdista que fracasó también en todos sus partidos políticos para que los partidos políticos se ajustasen a una serie de parámetros. Esos parámetros han llevado a que la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, y los municipios conviertan a los partidos políticos en su caja de aspiración burocrática. Los partidos políticos ahora tenemos que cumplir con tener decenas de personas dedicadas exclusivamente a satisfacer las aspiraciones burocráticas de distintos organismos, que cuando tú no se las cumples te hacen procesos administrativos y te terminan multando. Los partidos también son víctimas de la sobreregulación, igual que la economía. Una vez tú leíste ahí que habían como 60 pasos para poder sacar, en los partidos políticos peor todavía, ¿ya? ¿Por qué? Porque han puesto a los burócratas a controlar los partidos políticos. Mira, yo tengo cartas acá de cómo nos dicen, nos amenazan con abrir procesos administrativos porque el tesorero no está presente a la hora que ellos van a tocar la puerta de un local partidario. Y además nos dicen que con un tono compulsivo, preséntese usted con su estado de cuentas bancarias, sus respectivas conciliaciones al 30 de julio de 2004, libros oficiales y registro contable, documentación relacionada con los ingresos y gastos de la tercera entrega de información. 4 veces al año que hay que entregarles todo tipo de información financiera a la OMP. Además, los locales creo que tienen que estar abiertos todo el tiempo. ¿Cómo es la cosa? Nos quieren poner horarios de funcionamiento de locales. O sea, ya incluso escuché a un señor del Jurado Nacional de Elecciones el día de las elecciones decir, bueno, hemos presentado un proyecto de ley que el Congreso no lo quiere debatir, o sea, despectivamente, pero claro, ¿cómo vamos a debatir un proyecto que dice que el jurado tendrá facultades de cerrar un local y prohibir la participación de un partido político porque encuentra un local cerrado? No sé si no era Carlos Meléndez que decía que en lugar de estar exigiendo a los partidos que tengan un número de X, digamos, no sé cuántos son, creo que las 2/3 partes de las provincias del país, así es, con comités abiertos y todo lo demás, en lugar de exigir comités físicos,
lo que debería exigirse es que simplemente participen en un número mínimo electoralmente, que participen en un número mínimo de provincias o de regiones, pero claro, en las elecciones. Tengan o no comité, lo que tener o no un comité, digamos, un local es lo de menos. Pero la otra parte de la moneda es ya, los partidos estamos así, es que si tú formas un movimiento independiente en tu distrito, juntas unas cuantas firmas, no haces elecciones internas, no rindes cuenta de tus gastos, la OMP ni se fija en ti y tú te presentas como si nada. Entonces, gente que milita en partidos políticos y que quiere hacer política y que tiene todo este tipo de problemas, terminan formando este tipo de agrupaciones, y por eso que se ha convertido ya en un campo de agramante, ¿no? Adicionalmente a eso, Jaime, suscribo totalmente lo que ha dicho Mauricio. Existe un problema en el Perú. Este doble estándar que existe en todo, o sea, Suiza por un lado, ¿no?, y por otro lado la informalidad total, Tumbuctú. Los movimientos están en Tumbuctú y los partidos están en Suiza. Las regulaciones de Suiza para los partidos políticos. Pero existe un problema muy serio, y es que quienes hablan permanentemente sobre los partidos políticos son gente que no milita en un partido político y no entiende que hacer un partido político en el Perú es un acto heroico en todo sentido, porque además no tienes un centavo que te haya permitido ni siquiera hacer las actividades mínimas, pagar el teléfono, tener secretarias competentes, actualizar tus computadoras, pagar los gastos por lo menos de tu local central. Bueno, se ha planteado, y eso está aprobado además en la ley, el financiamiento público de los partidos, pero nunca se ha aplicado. ¿Eso no debería hacerse de una vez, el financiamiento público? Sí, pero eso... ¿Y tú le darías más plata al señor Acuña? O sea, que financiamiento público, con toda la plata que tiene Acuña, y encima va a recibir financiamiento público. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ese tipo de partidos no puede existir. Partidos alrededor de un interés económico específico que han desnaturalizado la política. Simplemente van y compran votos y regalan. No hay discurso político, solamente hay bailes, se llevan cantantes. O sea, ya no hay ni siquiera programa político. ¿Cómo haría? ¿Pero que prohibirías? ¿Cómo haces? Es decir, bueno, yo lo primero que creo es que uno tiene que volver a la estructura partidaria de carácter nacional para las candidaturas también a nivel regional, o en todo caso de carácter regional de verdad, pero no de carácter departamental, es decir, que puedan haber organizaciones de 2 o 3 regiones. Pero si tú permites que en cada distrito del Perú haya una organización... Es decir, eso se ha planteado, que los movimientos regionales sean regionales de verdad, es decir, que incluyen varios departamentos. Para poder ser movimiento regional tienes que tener presencia en varias regiones, por lo menos. O sea, los partidos políticos les exigen 2/3 del Perú, a una región hay que exigirle pues por lo menos 2 o 3 regiones. Y no deberían haber movimientos locales, digamos, distritales. Yo creo que debería ser al revés. Yo creo que las candidaturas regionales y las candidaturas de las alcaldías provinciales deberían ser de partidos políticos. Y te lo voy a sustentar. Solamente de partidos políticos. Por lo menos hasta que la democracia asiente. Ahora se ha hablado de una feudalización del Perú, y es efectivamente eso. Todos estos levantamientos que tú estás mirando y a los que estamos asistiendo en este momento no son más que la codicia de determinados personajes que quieren llegar por cualquier recurso o por cualquier método a los botines públicos. De manera que aquí lo que hay que hacer es primero consolidar la democracia, consolidar un sistema de partidos y después ir abriendo poco a poco. ¿Qué sucedió con el tema Fujimori? Persiguió 10 años a los partidos políticos. Viene la democracia y se abre la democracia presumiendo que los partidos políticos son entes... Fujimori fue consecuencia del descrédito total de los años 80. Era un outsider, ganó un outsider porque ya nadie creía en los partidos. Pero los partidos estaban destruidos desde antes. Es verdad, pero a partir del año 2001 lo que se ha debido hacer es primero consolidar el sistema y después abrirlo. Sí. Se abrió sin consolidar el sistema. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué es esta figura de plantear partidos nacionales para las regiones y para las provincias? Por una sencilla razón, porque a los movimientos no los fiscaliza nadie. Llegan los señores, hacen su movimiento, gobiernan, se roban todo lo que pueden y luego desaparecen. El partido político es una escalera de fiscalización. No. Todos se conocen. Hay trayectoria previa. Exactamente, hay trayectoria, hay, digamos, elecciones internas, hay congresos, hay institucionalidad. Entonces, este desastre no existía antes. Siempre ha existido en el Perú corrupción, pero no al nivel y a la magnitud que estamos asistiendo, y que significa una decadencia y una degradación total del sistema democrático. Porque al final de cuentas, esto es una suerte de broma pesada del sistema democrático. Esto no es democracia alguna, ¿no? Jaime, dicho todo esto, no quita
que también tenemos que ser muy autocríticos. Sin lugar a dudas, ¿no? Y parte de la autocrítica está sobre el hecho también de que hoy en el mundo, militar en un partido político ya no es lo mismo que militar hace 20 años. Sí, claro. Hace 20 años o hace 30 años el partido político te explicaba ideológicamente un poco el entendimiento de la realidad. Tú tenías un nivel de concientización y además de confluencia con los demás de tu partido político y te incorporabas ahí, te sentías ahí partícipe de tus ideas. Además era la diferencia entre la libertad y el totalitarismo. O sea, si tú militabas en un lado que estaba en favor de la libertad, aprendías democracia. Y la lucha era ideológica contra el totalitarismo. Hoy día eso ha desaparecido. Sí, pues. Pero existen los fundamentalismos. Y además existen las mafias organizadas, que es precisamente el problema del Perú, ¿no? Así es. O sea, las democracias se han individualizado cada vez más. O sea, la persona individual tiene mucho más acceso directo a cualquier fuente de información a través de Internet. Es mucho más fácil cuestionar la autoridad de un dirigente partidario. O sea, ya no hay esa intermediación. De intermediación que el partido político era entre la realidad a través del planteamiento ideológico. Entonces, en todo el mundo se está discutiendo un poco qué nueva forma de hacer política deben proponer los partidos. Y claro, no hay respuestas precisas, pero sí tienen que haber algunas. Por ejemplo, los partidos deberían convertirse, ese es un esfuerzo bien complicado, en vehículos de acceso de los liderazgos sociales al Estado. Es decir, tú por ejemplo haces un mapa del Perú de todas las organizaciones sociales que existen. Hay millones. Por decirte, en Polvos Azules. En Polvos Azules hay 2 sindicatos que se matan entre ellos, con una pugnacidad inmensa adentro. En todo el Perú es igual. Tú vas a cualquier comunidad, siempre hay 2 grupos que se están matando y que las actas y que no sé qué, y cada vez que hay elecciones, pero hay pugnacidad. Si un partido político lograse canalizar toda esa organización que está en la base de nuestra sociedad y la lograse, digamos, organizar en función de un tejido nacional, entonces estaríamos ya dándole cierto contenido, porque tendría representatividad social. El poblador común y corriente no se identifica con el partido político, pero no significa que no haga política, hace cualquier cantidad de política, cualquier persona, cualquier mototaxista hace política. Eso nos llevaría pues a un nuevo corporativismo, ¿no es cierto? O sea, solamente van a estar representados en el Estado y en los órganos que representan a los electores, aquellos que tienen intereses concretos y particulares. Y la gran masa ciudadana que no tiene intereses no está representada realmente, porque no tiene estas pugnas y porque no ha sido incorporada a ese, entre comillas, tejido social o político. No, sí, pero yo no me refería a que solo eso, sino que es una forma de concatenarte con las aspiraciones sociales, o sea, que haya identificación de la sociedad con el partido político, que es lo que no existe. Bueno, uno de los problemas de los partidos políticos en el Perú es que ellos se han quedado afincados en términos de representación, digamos, representan a sectores formales, a sectores organizados, a los sectores vinculados al trabajo, etcétera, o a los empresarios, en fin, pero casi no representan al sector emergente, al sector informal, precisamente, que es más difícil de representar porque no está, sí está organizado, como tú dices, en el sentido de que son organizaciones, pero que no son visibles. Así es. ¿No es cierto? Hay una organización social debajo. Es que incorporarse a un partido político no informal sería formalizarse, no lo va a hacer, pues, por eso no lo va a hacer, o sea, si es justamente informal, ¿qué va a hacer dentro de un partido político en donde todas estas formalidades lo convierten, por ejemplo, en una persona visible? Apenas entras a un partido político, ya tu nombre aparece en el representar, es que en realidad ya tú tienes en este momento una clase media emergente que no puede formalizarse por el costo de la formalidad. Exactamente, claro. Entonces lo que tú tienes que hacer es bajar, digamos, incorporar a esa gente que ya quiere formalizarse, porque tampoco puede seguir creciendo, ya tiene un tope. Simplificando, ¿no es cierto? Claro, y el partido político, al contrario, ahora el partido político es parte de la estructura burocrática del Estado. Con estos controles que hay, somos privados. Pero es que eso es lo nos que amenazan con procesos administrativos a un partido político. Entonces, ya nos consideran parte del Estado burocrático. ¿Quién se va a formalizar militando en uno? Pues ese es el problema. Pero lo que hay que fortalecer, Jaime, son los organismos intermedios, que son precisamente los que terminan formando parte de la dinámica social porque se convierten en grupos de presión o en grupos de intercambio o en grupos de representación. Eso no significa que tiene necesariamente que incorporarse corporativamente a la política, ¿no es así? No, claro, no. Pero los organismos intermedios en el Perú casi han desaparecido también. Entonces, precisamente por esta característica de la informalidad y porque cada día
a los formales se les asfixia más, en vez de irlos liberando y ser un poco más entendedores de lo que está pasando. El Estado simple y llanamente se desentiende, a estos no les exijo nada y a estos cada día les exijo más, ¿no? Fíjate lo que está pasando con las multas de tránsito. ¿A dónde van a tomar las multas de tránsito o las fotografías de tránsito la policía con la Municipalidad de Lima? A los sitios donde saben que los ciudadanos van a cumplir con pagar. Dime tú si en la avenida Tupac Amaru toman fotos, o en la avenida Pachacute toman fotos, o en otros sitios toman fotos. No. Entonces, hay una carga excesiva y discriminatoria hacia los sectores formales, que son los que verdaderamente hacen país. Entonces, aquí lo que está faltando es una representación de los diversos sectores de la sociedad en los entes intermedios. Mientras estos entes intermedios en el Perú no funcionen, obviamente... Claro, pero eso pasa, pues, por la formalización en general del país y de la sociedad. Pero, y por la iniciativa también de acuerdo, pero de los ciudadanos. Un tema vinculado a esto es que tiene que ver con lo que hemos conversado. La multiplicación, la proliferación de candidatos y de movimientos que hay que se presentan a estas elecciones municipales y regionales tienen que ver con, digamos, están representando no posiciones ideológicas o programáticas, sino cada vez más intereses de redes ilícitas, de mafias, en fin, o de gentes que quieren apropiarse del botín, como bien has dicho, ¿no es cierto? Entonces, la mafia está avanzando, todo tipo de mafia está avanzando, desde la construcción civil, las extorsiones, el narcotráfico, en fin, pero todo. Aquí en Cañete, en Chincha nomás, no hay que ir muy lejos. Acá en San Isidro, casa que se construye en San Isidro, así es, así. Entonces eso... Y en realidad no son obreros de construcción civil, hay que aclararlo, son extorsionadores profesionales, ¿no? Mafias organizadas. Entonces, en realidad aquí es lo que se requiere a estas alturas, es una especie de gran revolución institucional que pasa por reconstruir partidos, pero también poder judicial, policía, es decir, no hemos atacado el tema institucional general, ¿no? Se requiere, no sé. Lo que pasa es que es un círculo vicioso. Por ejemplo, esto que tú señalas, que es volver a un esquema de simplificación administrativa para todo, ¿no es cierto? Es imposible que en el Congreso se pueda encontrar una solución, porque este es un Congreso atomizado, es la representación pues de la vida política del Perú. Las propuestas para hacer una reforma política no avanzan, no porque no se quiera discutir. Hay gente que critica al Congreso como si el Congreso fuese una sola persona, ¿no? Congreso no asume su responsabilidad. Son 130 personas, 10 grupos políticos, y al interior de los grupos políticos hay subgrupos. El Partido Nacionalista no es un partido político, lo ha demostrado ahora que ni siquiera lanza candidatura. Es un rejuntamiento de independientes. El fujimorismo se junta solamente por lo que tienen esa cercanía por Fujimori, pero como partido, pues es la 9ª sigla que tienen, este Frente Popular. Fuerza Popular. Sí funciona, eso sí funciona organizadamente. Sí, pero tienen la disciplina que antes tenía el Partido Aprista. No creas, tienen como 4 sectores ahí que se están peleando. Pero ¿a qué voy? Por ejemplo, ellos se oponen a todo tipo de reformas. ¿Tú hablas del Senado? No, Senado de ninguna manera, porque sería... No quieren tocar la Constitución de Fujimori. El voto voluntario, no, quita legitimidad, que no sé qué. El voto preferencial, no, pero si son consecuencias del voto preferencial. Entonces, ninguna de las reformas tiene consenso y no van a poder hacer un Congreso unicameral pequeño como este. Así que estamos en un círculo vicioso para hacer las reformas del Estado. Y lamentablemente, para hacer lo que significa realmente un mecanismo en el cual el Estado deje de seguir siendo un enorme elefante empantanado, que eso es lo que se está convirtiendo. Y encima, con los recursos económicos que se le transfieren, que hace que sus caciques tengan tanto dinero que ya no necesitan del gobierno central para nada. Y el gobierno central mira desde el balcón. Y si encima tienes un presidente como el presidente Ollantumala, que ya no gobierna, está sentado, ¿sabe Dios qué estará haciendo en estos momentos? De estar, no sé, jugando billar o algo así, porque no creo que le interese ver programas políticos. No despacha con nadie, no toma ningún... ¿Qué solución le hace él a los problemas del país? Por ejemplo, Conga, es un problema de la empresa, ¿no es cierto? Así no digo, es un problema de la empresa, yo no tengo nada que ver. Bueno, ahí tiene un pecado original, pues que no lo ha podido superar, no se ha podido confesar ese pecado original. No acomete los problemas para solucionarlo, entonces... ¿Qué se le puede seguir un presidente regional? Hacerlo exactamente lo mismo y encima con plata y sin pedir cuenta ante nadie, ¿no? Sí, el problema es crítico y lo que dice Mauricio es cierto. En el Congreso no se va a poder encontrar una solución porque todo esto que estamos señalando está representado en el Congreso. En consecuencia, ¿cómo vas a proponer las reformas para combatir esto si quienes están sentados ahí son precisamente elegidos con estas normas? Creando una conciencia creciente, una opinión pública. Bueno, por ejemplo, la evaluación de los maestros nunca se pudo hacer hasta que
Fujimori en su momento más fuerte nunca se atrevió, él deshizo en su texto, pero nunca evaluó a los maestros. Es verdad. Lo tuvo que hacer un gobierno democrático, me parece que fue el de Alan García, ¿no es cierto? Correcto. Pero se pueden hacer las cosas cuando tú creas el momento, cuando creas la conciencia pública de la necesidad. Yo saqué adelante la ley de la carrera judicial con la evaluación de los jueces, ¿no es así? Pues después ya la impugnaron en el Poder Judicial, etcétera, etcétera. No funcionó. No, la ley funciona, claro que sí, hay una evaluación, etcétera, etcétera, hay un perfil de juez, o sea, la ley está funcionando y está funcionando bien. El tema de la evaluación del desempeño sí fue impugnado ante el Tribunal Constitucional, pero lo que quiero decir es que, efectivamente, se han presentado, nosotros hemos presentado el año 2006 un paquete de reforma política con más de 14 leyes, incluido 3 o 4 reformas constitucionales. Estamos en el 2014 y eso ya viene siendo el momento de concretar algo. Para terminar, porque sé que ya te están avisando. En Trujillo se ha acercado mucho la diferencia entre Murgia y están a 3-4 puntos nada más. Faltan votos de la Sierra, no sé si se va a desequilibrar de nuevo, pero tampoco es que sea como se ha demostrado. Y más bien lo que hay, transparencia, ha denunciado en Trujillo ya indicios de fraude, han encontrado actas que son, parece, actas auténticas que han sido reemplazadas por actas Bamba. Y no me extraña porque la principal denuncia que hizo el diario La Industria en Trujillo fue que la mayoría de los estudiantes de la Universidad César Vallejo y empleados de la Universidad César Vallejo fueron contratados por la OMPE para ser ellos los supervisores en cada uno de los colegios. Y han habido actos de abuso. O sea, es tan fuerte la infiltración de un partido que tiene tanto dinero en una ciudad como esa, que hasta eso está siendo denunciado en este momento. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco muchísimo esta discusión, que son las discusiones que hay que empezar a tener, porque hay que, digamos, el país necesita respuestas ya de esta envergadura. Muchísimas gracias a Mauricio y Raúl Castro Chañaro por su participación. Nos vemos mañana. Buenas noches.